El acta de la sesión primera queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido el reemplazo en forma permanente del diputado Eric Aedo por el diputado Alberto Undurraga. Y también de forma permanente el reemplazo del diputado Cristian Tapia por la diputada Carolina Marzán. Y las excusas de los inicialmente invitados a esta sesión, que era el ministro de Transporte y Directemar, y que confirmaron su asistencia para la sesión siguiente. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta o temas varios. Temas varios, la posibilidad de cambio de horario, pero podría tocar ahora, pero si no hay mucho quórum. Si quiere, le ofrezco la palabra, diputado Sandón, para plantear la propuesta. Presidente, me gustaría ver la posibilidad de, si están todos de acuerdo, ver otra posibilidad de cambio de horario, porque esta es una comisión que es bastante importante. El horario, sobre todo el día martes, es complejo a esta hora, cosa de ver que esta es la primera sesión y no han podido asistir todos. También hay temas personales de parte de Secretaría también, así que pudiéramos ver de nuevo y explorar otro horario. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sandón. ¿Hay alguna propuesta posible? Yo tengo entendido, señor secretario, si usted nos puede decir cuáles son los horarios en los cuales podemos acordar sesionar. Sí, el horario son los días lunes en la mañana, los días martes antes de la sala, martes y miércoles antes de la sala, o después de la sala los días lunes a las 7:30, serían 19:15 horas. Esos son los horarios disponibles, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Les parece a los integrantes que evaluemos esto y tomemos una decisión durante la jornada de hoy y adoptemos un acuerdo en el grupo? Pero la idea, al parecer posible, sería modificar el horario del martes a las 8:30 por el lunes a mediodía posiblemente, o a las 11 de la mañana, o bien a las 3 de la tarde. ¿Se puede el lunes? ¿No? Entonces... Pero lo definimos al final de esta sesión. Perfecto. Lo dejamos pendiente a definir. Muy bien, entonces saludamos a las y los integrantes que nos acompañan de forma presencial o telemáticamente. La presente sesión tiene el propósito de recibir a la señora Alejandra Arriaza Loeb, directora nacional de aduanas, quien además expondrá el tenor del contenido del mandato de esta comisión. La acompaña a la directora nacional, la señora María Jazmín Rodríguez Calleja, subdirectora jurídica, Gabriela Landero, subdirectora técnica, José Luis Castro, subdirector de fiscalización, y Marcelo Reyes Sten, subdirector de informática. Si es que hay alguien que no ha sido nombrado, ahí lo pueden exponer para efectos del acta. Esta comisión tiene por objetivo recopilar antecedentes sobre los actos de gobierno entre el año 2018 y 2023 en relación con el resguardo y la fiscalización de la seguridad portuaria en las vías marítimas de entrada y salida de nuestro país. En especial, la comisión ha manifestado que tenemos una ronda de audiencia que se inicia con la exposición a cargo de la Dirección Nacional de Aduana, para luego continuar con Directemar en la siguiente sesión y con el Ministerio de Transporte. Luego también se espera al Ministerio de Obras Públicas, posiblemente también a Contralorías, quienes hemos sabido que tienen algún llamado de atención respecto a la gobernanza que se ejerce en los puertos. Todo esto son para efectos de que esta comisión pueda proponer también políticas públicas para disminuir la brecha de capacidades que hay en los puertos y también para poder generar una mejor gobernanza a los mismos. Así que sin más, si no hay palabras pedidas, le ofrecemos la palabra a la directora nacional Alejandra Arriaza. Además, también a quienes le agradecemos que hayan concurrido a esta comisión con una situación relativamente encima, pero entendiendo que es el tema principal que trabajan, o uno de los temas principales que trabajan en aduana, el tema portuario. Para nosotros es de especial interés poder disponer de la sesión completa si es necesario para poder tanto atender la exposición como poder realizar consultas al servicio. Así que, sin más, le ofrecemos la palabra, directora. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio también saludo a los diputados y diputadas presentes.
Bueno, voy a hacer la exposición en particular un poco hablando del contexto de lo que es y de lo que participa en nuestro servicio en materia de temas portuarios. Ahí está. Primero, decir que el mandato para nuestro servicio, el contexto y su rol, de acuerdo con lo que establece la legislación nacional, es que a nuestro servicio le corresponde vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por todos los tipos de fronteras de nuestro país, costa, aeropuertos, fronteras terrestres, etcétera. Ya, para lo cual, para poder determinar la recaudación fiscal, o sea, el pago de los tributos e impuestos que esas mercancías deben pagar, ¿ya? Y para que esas mercancías que ingresan y salen del país cumplan con todas las demás leyes que se exigen en nuestro país, ¿ya? O sea, recaudación y principalmente protección a nuestro país, ¿ya? Y por supuesto a través de los procesos que se desarrollan en los distintos puntos de control. Para eso el servicio Cuesta está distribuido territorialmente, tiene una presencia desde Arica a Punta Arenas o como puntos de control desde Bisbiri hasta Puerto William, con 16 direcciones regionales de administraciones de aduana, aproximadamente 2.000 funcionarios. Hoy día tenemos 1.980 y algo ya provisto. Estamos presentes en 111 puntos de control permanente, llegan a más de 154 si sumamos los ocasionales, ¿ya? Y tenemos atención los 365 días del año 24/7, dependiendo del tipo de habilitación que tienen estos lugares de control o de atención, ¿ya? Quisiera decir que nuestro marco normativo está regido principalmente por la Ley Orgánica del Servicio y la Ordenanza de Aduana, ¿ya? Que están ahí datadas. Nuestra Ley Orgánica está en el DFL 329 de 1979 y la Ordenanza de Aduana con el decreto con fuerza de ley de número 30 del año 2004. Esa es la última actualización, ¿ya? Conforme a ello también para estos efectos tenemos disposiciones que datan de la Ley de Modernización de Puertos, que es la Ley 19.542 del año 97, que dio lugar también en paralelo a el decreto 1114 del año 97, que establece la normativa y regulación que le corresponde a la aduana respecto a los recintos de depósito aduanero y almacenes, ya que antiguamente eran los recintos de depósitos y almacenes fiscales que estaban dentro de los puertos o en los sectores extraportuarios. Ya, conforme a eso y respecto específicamente a lo que es materia de puertos, un tema a aclarar es que el Servicio Nacional de Aduana no es autoridad portuaria. Regulamos a los puertos en cuanto tienen zonas primarias adosadas a sus áreas de operación solamente para los efectos de la carga internacional, o sea, la carga nacional no está bajo facultad ni jurisdicción aduanera, ¿ya? Y en aquellos puntos habilitados como puertos, conforme a mercancías de comercio exterior o paso internacional, tráfico internacional para estos efectos, ¿ya? Y los regimos en materia de que tienen en sus dependencias a resguardo mercancías que sí están bajo jurisdicción aduanera, es decir, mercancías que están en posición de alguna operación de comercio exterior, ya sea importación o ingreso al país, salida del país o su tránsito por el país, ¿ya? Y para ello nosotros emitimos resoluciones administrativas que regulan principalmente los requisitos y deberes que tienen ellos, que están las resoluciones 3058 y 3060, que dicen relación con esos requisitos, y su última actualización es el año 2012. ¿Ya? Con esto, con todo, cabe recordar que el artículo 1 de la Ordenanza de Aduana establece que el Servicio Nacional de Aduanas debe fiscalizar y vigilar el comercio internacional, o sea, todas las mercancías que ingresan y salen de nuestro país por cualquier tipo de frontera. ¿Para qué? Para la determinación de los derechos e impuestos que deben pagar esto, o sea, una recaudación fiscal, ¿ya? Y para cualquier otro cumplimiento que determinen las leyes en nuestro país, y además tenemos la obligación de la emisión de las estadísticas de comercio exterior, además de las otras funciones que nos puedan encomendar las leyes, ¿ya? En este contexto, solamente situar que producto de los tributos e impuestos, durante el año 2022 se recaudaron 20.000 millones de dólares, que corresponden a un 31,5% de los ingresos tributarios del país. O
eso es lo que pesa la recaudación aduanera. Cabe decir que eso, el 97% corresponde a IVA a la importación, ¿ya? De ese total de millones de dólares, y eso representa el 6,5% del PIB, ¿ya? Eso es lo que corresponde a comercio exterior en cuanto a materia tributaria y recaudación, ¿ya? En este marco podríamos decir también que la mayor cantidad de las cargas están los montos recaudados, la principal recaudación, por supuesto, corresponde a la carga que ingresa vía marítima, por volúmenes también, representa la mayor cantidad de ingresos al país, y como aquí se paga el impuesto, los tributos principalmente por las importaciones. A las exportaciones no pagan impuestos y tributos al salir del país, ¿ya? Principalmente la recaudación en un 79% hasta el año 2022, que ha bajado a 77%, alrededor casi 77%, corresponde a recaudación de mercancía que paga impuestos en su ingreso por vía marítima, fluvial y lacustre, que es el mismo tipo de ingreso. Ya aproximadamente el 90% de la carga de importación es marítima, fluvial o lacustre por estas vías de importación. Ahí están los volúmenes, esto se lo vamos a hacer llegar para que tengan también los antecedentes. Y el 97% de la carga de exportación, ya aquí estamos hablando ya de volúmenes en toneladas, ya sale también por este tipo de vía, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que corresponde. Ahora, nosotros principalmente trabajamos en líneas de trabajo y eje estratégico, donde por supuesto los dos primeros corresponden a la función principal que nos encargan las leyes, y los tres primeros que tienen que ver con la fiscalización, y hoy día además se agrega lo que es a esto la capa de crimen organizado, ya que lo voy a explicar un poquito más adelante qué estamos haciendo en eso. Por supuesto, el mundo del COMEX y la logística colaborativa. Nosotros somos parte de una cadena, estamos presentes en todas las cadenas que tengan relación con el comercio exterior, pero somos también parte de los actores. Hay más actores con los cuales nos debemos relacionar, interoperar o coordinar. Por supuesto, trabajamos para la recaudación principal de los tributos e impuestos. Y en ese marco tenemos un programa de fortalecimiento de personas, estructura organizacional e infraestructura, y por supuesto nos debemos a la ciudadanía, porque la protección es para ellos, para nuestro país. En esto trabajamos con un trabajo permanente, coordinación interinstitucional, que hoy día se hace más patente, sobre todo en lo que tiene que ver con la fiscalización y la lucha contra el crimen organizado, y por supuesto también en el trabajo con la logística colaborativa y la recaudación fiscal. Y así nos integramos con otros organismos también, ¿ya? La estrategia de fiscalización está basada principalmente en varios ámbitos para desarrollarla, donde hemos fortalecido principalmente la fiscalización, la cooperación y coordinación internacional. La gestión de riesgo, nuestra fiscalización está basada en una gestión de riesgo permanente, basada en perfiles de riesgo de las operaciones que se llevan a cabo, un trabajo interinstitucional. Hoy día pertenecemos a mesas de trabajo y tenemos unidades de coordinación operativa con las distintas policías, Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otros organismos de comercio exterior. Por supuesto también con el desarrollo de proyectos nuevos e incorporación permanente de actualización y normativa y procedimiento, de actualización de nuestra tecnología y normativa y procedimiento. ¿Ya? En este caso, hablar que nosotros trabajamos en torno a los principales riesgos para la fiscalización y la lucha hoy día contra el crimen organizado, y estos los principales que están ahí, entre otros, porque cualquier cosa que esté prohibida o que pueda tener impacto en nuestra población, determinado por cualquier autoridad que tenga un impacto en el comercio exterior, ya va a entrar también en nuestros perfiles de riesgo de acuerdo con lo que se declare. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando entró en vigencia la ley REP a principios de este año, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que ponía algunos requisitos, en realidad no requisitos, pero por lo menos información previa que debían contener la importación, por ejemplo, de neumáticos,
que tienen que contar hoy día las empresas con un sistema para la disposición final o el reciclaje de esos neumáticos, de cada neumático que importan. A aduana le correspondió implementar lo que se recaba respecto a la importación, que cada importador recabar la información para entregarla a la Subsecretaría de Medio Ambiente, que cada importador cuente o no con un sistema de reciclaje, y eso nos tocó implementar esa información. Entonces, cualquier cosa que aparezca en una ley que determine alguna restricción, requisito, implementación, prohibición que impacte en lo que se permite el ingreso al país, nos corresponde a nosotros incorporarlo en nuestra base para hacer la fiscalización o aplicar los procedimientos que correspondan. Entonces, hoy día los principales riesgos que nosotros trabajamos en nuestro sistema son las drogas, la propiedad intelectual, el CITES o lo que tiene que ver con especies protegidas, la evasión tributaria, las armas, ya sean de restricciones o prohibiciones, por supuesto el patrimonio, medio ambiente, dinero o divisas que transfronteriza, hoy día declaración de dinero, mercancías del tipo prohibida, porque son de ilícito comercio o tienen alguna prohibición, o declaraciones de falsa exportación también. Hay que ver que si bien las exportaciones no pagan impuestos, pero sí hay, por ejemplo, devolución de impuesto al exportador, por lo tanto también es un riesgo a controlar las exportaciones, porque sobre esa base se controlan cosas como la devolución del pago de IVA al exportador u otras cosas como el control minero, que es el cumplimiento de los contratos contra el minero, que no nos corresponde a nosotros, sino que a otro organismo, pero es de base la declaración aduanera, por supuesto, que va ahí. Y, por supuesto, riesgo de productos que pudieran dañar la salud pública, así lo hayan determinado las autoridades correspondientes de salud. En ese marco, entonces, lo que hacemos es tener una estrategia y planes que están determinados respecto a abordar tanto los riesgos en la fiscalización como en la lucha contra el crimen organizado. Aquí hay que entender que tradicionalmente las aduanas trabajaban en la fiscalización de operación por operación, porque para nosotros, a diferencia de impuestos internos que trabaja con periodos de renta, para nosotros la declaración y pago de tributo e impuestos, o sea, la declaración tributaria, es operación por operación, no es por periodo. Por lo tanto, el contribuyente declara y paga o a través de su representante. Por lo tanto, cuando hablamos de que existe además crimen organizado para cometer alguno o para incurrir en alguno de los riesgos que nos corresponde controlar como aduana, por ejemplo, en droga o en otros delitos conexos como lavado de activos u otros, estamos hablando que estas organizaciones o quienes se hagan por lo menos alguna organización para defraudar al fisco o para cometer o para ingresar mercancía prohibida, por ejemplo, a nuestro país, eso puede cruzar, y es así normalmente, más de una operación. Por lo tanto, el crimen organizado nos obliga a incorporar una capa sobre esto de inteligencia para la fiscalización que cruza más de una operación, porque trabaja sobre modus operandi, y sobre organizaciones que permanentemente cruzan más de una operación. Cruzan RUT, cruzan tipos de trabajo, cruzan operadores en más de alguna operación. Respecto a eso, en el crimen organizado, entonces, hemos incorporado además los tipos de contrabando, de modus operandi que podrían darse en las modalidades respecto al comercio exterior. El uso de facturas dobles en más de una o en otras operaciones, o declaraciones directamente falsas, el uso sucesivos de contrabando, aunque sean en pequeña escala o por distintos medios para una operación en especial. Por ejemplo, el crimen organizado de partes y piezas de armas para fabricar armas después o para armar armas. Uno que detectamos en un procedimiento que detectó la aduana a través de nuestros perfiles de riesgo, venían partes y piezas a través de empresas de correo expreso,
¿ya? Donde venían en algunas los cargadores, en otra un resorte, en otra una parte, una pieza, los disparadores, etcétera. Y de acuerdo con eso, después entonces son más de una operación que nosotros debemos acumular para encontrar que con eso armaron o podían armar hasta entre 10 a 15 armas que tenían ofrecidas en la dark web a través de operaciones internas, ¿ya? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros hacemos es un cruce completo de los tipos de contrabando en cuales pudieran haber modus operandi o forma de operación o root u otros tipos de estructura se empiece a repetir en más de una de ellas, ¿ya? Entonces ahí están los principales modus operandi. Cabe destacar, por ejemplo, que en bienes, metales preciosos u otros, hay un gran contrabando con respecto a la operación Rey Mida, que la pueden encontrar por ahí, donde hubo cargamentos sucesivos que se detectaron de ingresos ilegales de barras de oro, lingotes de oro. ¿Ya? Ustedes pueden haber visto pronto, también vamos a incorporar en nuestro remate también para el fisco lo que haya sido incautado en esa operación. ¿Ya? Por supuesto que este trabajo en general no lo hacemos solo. Hoy día pertenecemos a mesas de trabajo permanente en materia de fiscalización. Somos miembros del Consejo Asesor para la Prevención del Crimen Organizado, miembros permanentes que dirige el Ministerio del Interior, la Comisión Asesora en la Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se trabaja principalmente con el Ministerio Público y con la Unidad de Análisis Financiero. Estamos además en la mesa de violencia urbana, estamos en la mesa de coordinación SACFI, principalmente para lo que dice relación con, para nuestro interés, lo que sean tráfico ilícito de armas, cigarrillos, robos de cobre u otro, principalmente en el caso robo de cobre para la exportación. ¿Ya? Por supuesto que trabajamos también público-privado en cooperación con la Cámara Nacional de Comercio para el Observatorio del Comercio Ilícito, ya también en materia de propiedad intelectual, es importante la integración que tenemos con ellos, y en la mesa de seguridad de productos con el CERNAC principalmente, que tiene que ver con algunos requisitos a la importación de productos que pudieran vulnerar por una parte la propiedad intelectual, la fe pública también, o por otra parte también restricciones a la composición incluso de algunos artículos. Hace un tiempo, por ejemplo, los productos que vengan de plástico u otros no pueden contener a un máximo permitido de tolueno, por ejemplo. Entonces, ahí que le da el olor normalmente a los productos plásticos, entonces ahí trabajamos también en ver qué es las restricciones que tienen al ingreso de ese tipo de mercancías que pudieran dañar la fe pública. Además, trabajamos en una coordinación permanente interinstitucional con el Instituto de Salud Pública, el ISP, del Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual e Industrial INAPI, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio Público, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Comité Nacional de Especies Protegidas o Convención CITES, con la Unidad de Análisis Financiero, Ministerio del Interior, con el Servicio Nacional de Pesca, respecto principalmente a las exportaciones que pudieran ser objeto de una extracción ilegal en materia pesquera, con la Armada, la Policía de Investigaciones, Carabineros, SAC, las unidades de control estratégico que dirige el Ministerio del Interior, donde tenemos funcionarios destinados permanentes y con dedicación exclusiva, con el SENDA, con el Servicio de Impuesto Interno, la Dirección General de Movilización Nacional en materia de armas. Hoy día tenemos un protocolo que lo acabamos de ampliar, estaba en la región metropolitana, ahora tenemos un protocolo país respecto a el peritaje de partes y piezas o armas, para su determinación si están prohibidas, permitidas o si tienen alguna restricción, pero también específicamente para el control de la ley de armas y para contar con capacitación a nuestros funcionarios, que eso es desde hoy permanente. Lo ampliamos hace aproximadamente 2 meses a un protocolo país, con la Agencia Nacional de Inteligencia y con el programa de control de contenedores de la ONU. ¿Ya? Estos son, en general, estamos trabajando permanente en eso. ¿Ya? Adicionalmente, contamos con programas de cumplimiento voluntario normativa o programas de operadores confiables, que es el operador económico autorizado, y esto es importante porque son programas internacionales que trabajan sobre estándares internacionales de operadores confiables, que permiten hacer una fiscalización previa y además tienen un reconocimiento mutuo
con los países que tenemos, por ejemplo, con la Alianza Pacífico, con China y con regional de un acuerdo de reconocimiento mutuo con países de la región, de las Américas y el Caribe, los que aparecen ahí mencionados. Eso quiere decir que ellos reconocen nuestros programas de fiscalización a priori de operadores que se certifican más allá de operación por operación, sino que nos ponen a disposición sus documentos de contabilidad, sus contratos, su forma de trabajo con sus funcionarios, tienen requisitos adicionales de seguridad y de contorno en sus plantas y en sus lugares de operación, etcétera. Eso es un programa de fiscalización a priori respecto a operadores, principalmente hoy día para la exportación, ¿ya? Adicionalmente a eso, cabe establecer, como lo decía en un inicio, que el flujo de comercio exterior, si uno lo mira de punta a cabo, tiene bastantes etapas donde la aduana participa en ellas, pero donde tampoco tiene la facultad respecto de todas ellas de regularlas. ¿Ya? Nosotros no regulamos operaciones portuarias, pero sí intervenimos o necesitamos la información. Entonces, si nosotros consideramos el puerta a puerta de una operación de comercio exterior, existe una preparación previa de la importación donde nosotros fiscalizamos la documentación previa que la operación se produzca, información que está emitida en forma electrónica, anticipada a nuestro servicio, ya sea en la importación o en la exportación, ¿ya? Y existe desde que la mercancía se presenta, ya sea porque llega desde el punto de vista de una importación en un barco y es manifestada para un puerto en particular, o porque para la exportación llega a la puerta del puerto para hacer su proceso portuario, empieza la fiscalización en línea y recordar que el Servicio Nacional de Aduana tiene facultades para fiscalizar a posterior de que se produzcan las operaciones. ¿Ya? Por ejemplo, todos los riesgos de evasión tributaria o los riesgos tributarios en general pueden fiscalizarse a posteriori porque se puede hacer una fiscalización respecto a la operación tributaria de las empresas y los contribuyentes. En cambio, los riesgos que tienen que ver con los tráficos ilícitos, la forma de trabajo es su detección, por lo menos a veces hay entregas controladas o trabajo con la policía, pero por lo menos su detección en la fiscalización en línea, porque estos se detectan y se detienen en las fronteras, cualquiera sea esta, porque si pasan de ella ya ingresaron al país, salvo que estén en un proceso efectivamente de fiscalización correspondiente. Pero cabe destacar que en estos procesos, por ejemplo, nosotros necesitamos de la información completa en la trazabilidad, ¿ya? Y hoy día son distintos operadores. Cada operador tiene su propia regulación. Por ejemplo, un puerto tiene su regulación, el proceso naviero tiene su regulación, las empresas tienen su regulación tributaria o de salud o de control fitosanitario. En el caso, por ejemplo, exportadores de fruta tienen que cumplir con su proceso sanitario además. Existen operadores logísticos que están bajo la facultad disciplinaria por registro ante la aduana. Están algunos ya más directos, como son los recintos de depósito, que pueden coincidir además con los puertos, pero por ejemplo, el puerto y la información que produce la operación portuaria, para nosotros es base la trazabilidad del control, pero los puertos como puertos no están bajo facultad disciplinaria de la aduana, porque lo están solamente respecto del manejo que hacen de mercancías de comercio exterior. Entonces, si yo tuviera que sancionar a un puerto, por ejemplo, como tal, no puedo cancelar a un puerto, ¿ya? Yo lo que suspendo es su operación respecto del depósito de las mercancías, fiscalizaciones que se pueden hacer a la carga en sus dependencias, pero no puedo permitirle que siga haciendo operaciones portuarias porque eso compete al Ministerio de Transporte o en los puertos que están concesionados, públicos concesionados, también a través de el MOP o las empresas portuarias que están bajo jurisdicción ahí, ¿ya? Asimismo, también cabe destacar que nosotros ponemos requisitos a la operación, pero en el caso de los puertos, por ejemplo, no regulamos infraestructura en los puertos públicos ni en los privados, porque la infraestructura no es materia nuestra, pero sí la infraestructura para la fiscalización, ¿ya? Entonces hay que hacer una distinción en que la cadena está operada por múltiples operadores de esta cadena de comercio exterior, y nosotros tenemos tuición, facultad y jurisdicción dependiendo de la operación que hacen sobre
la mercancía que ingresa o sale de nuestro país. ¿Ya? Esto es una operación portuaria, distinto es en los pasos fronterizos y en los aeropuertos. Además tenemos en una gran parte de ello, yo decía, a nivel país existen 38 puertos que operan internacionalmente permanente. En los 38 puertos de operación permanente nosotros tenemos presencia. Ya existen 10 empresas portuarias del Estado, o sea, 10 puertos, pero hay que entender que, por ejemplo, en Valparaíso existe una empresa portuaria y tiene 3 recintos portuarios distintos, ¿ya? Y son de distinta operación y de control por parte de aduana. Tiene 2 terminales portuarios que hacen operación de estiva y desestiva, ¿ya? Y por lo tanto ahí parte el proceso de comercio exterior, y tiene un recinto que es una zona de respaldo logístico, ¿ya? Que para los efectos de aduana se entiende zona primaria porque es una extensión del puerto, pero no es un recinto portuario, por lo tanto no existe almacenamiento en la carga. Entonces son distintas las operaciones ahí, ¿ya? Se puede hacer fiscalización, pero no puede hacerse almacenamiento en la carga en la zona SEAL, ¿ya? Y ese es lo que pertenece a la empresa portuaria. Pero Valparaíso como puerto no solamente tiene eso, entonces los puertos hay que entenderlo como un sistema portuario. Además existen 7 u 8 hoy día ya centros extraportuarios o recintos extraportuarios que se habilitan por la aduana, y ahí la operación completa es con la aduana, ¿ya? Y los habilitamos con los requisitos que establecemos en el decreto que yo les decía, 1114 del año 97, respecto a el debido resguardo que tienen que tener respecto de la carga que está en proceso de ingreso o de salida de nuestro país, ¿ya? Los requisitos que deben cumplir para el debido resguardo y para asegurar que se desarrollen todas las operaciones de fiscalización que determina la aduana y que se haga la correcta entrega una vez que se hayan cumplido todos los requisitos de importación o de exportación, ¿ya? Por ejemplo, que se haya cumplido con los aforos cuando sí está determinado, que hayan pagado los impuestos y tributos, ¿ya? Por lo tanto, si una carga está determinada, su manifestación, que pasa a un recinto de extraportuario, ¿ya? Quiere decir que a la llegada, por ejemplo, en el puerto Valparaíso, solo va a ocupar el puerto como puerto, y por lo tanto la responsabilidad desde que es bajada del barco, o sea, desde que se entiende la entrega al recinto de depósito, es responsabilidad de esa mercancía del recinto de depósito extraportuario, porque a él vienen manifestadas las cargas y no al almacén que está en TPS, por ejemplo, ¿ya? O TPB, que es el otro terminal que tiene, ¿ya? Entonces, en ese caso, la responsabilidad sobre la carga está en ese almacenista y no en el puerto en sí, ¿ya? Entonces, para entender que la normativa funciona. Ahora, adicionalmente a eso, en varios de los puertos, ustedes tienen que entender que hay estos 38 puertos, cada uno tiene su propio administrador, o sea, los puertos públicos, ¿ya? Están licitados, la mayoría de ellos pueden llegar a más entre los puertos pueden llegar a más de 70 terminales distintos, es decir, más de 70, 72 operadores de puertos distintos o empresas con las que tenemos que relacionarnos, ¿ya? Por lo tanto, un puerto, digamos, integra un sistema portuario que es mayor, ¿ya? De acuerdo con eso, si nosotros queremos hacer interoperabilidad para iniciar la trazabilidad completa de la carga, ¿ya? Tenemos que integrarnos, que no están obligados a hacerlo, porque como dije, como puerto no están obligados, nosotros no podemos obligar a que tengan un sistema conectado a nosotros. Lo que hacemos es que para tener un sistema más eficiente de flujo y de trazabilidad en la carga, ya los invitamos a interoperar, y con la mayoría han presentado eso. Con los puertos públicos, por ejemplo, tenemos la mayoría con interoperabilidad, y eso significa que tenemos controles electrónicos además que inician esa trazabilidad, ¿ya? Entonces eso significa que tenemos información anticipada, por ejemplo, aquí hay un proceso de exportación con interoperabilidad, por ejemplo, lo que tenemos acá con Puerto Valparaíso. Con Puerto Valparaíso la interoperabilidad nuestra la tenemos con Silosport, que pertenece a la empresa portuaria Valparaíso. No así con los otros puertos, que lo tenemos con el terminal en particular, por ejemplo, San Vicente Terminal Internacional, ya que ya es el operador privado, ahí la interoperabilidad es con el privado, ¿ya? Y en ese caso ocurre que, por ejemplo, cualquier
carga que requiera salir exportada tiene que primero tener un aviso anticipado a la aduana enviando la información previa respecto a esa exportación. Ya lo que llamamos nosotros la DUS primer mensaje, que es la declaración única de salida, en un primer mensaje, es decir, tengo intención de exportar eso. Después remite la guía de despacho, es decir, cuando ya está con el medio o el móvil que la va a trasladar hasta la zona primaria o hasta el recinto, ¿cierto? En este caso, el ingreso a zona primaria en Valparaíso se produce en SEAL, de SEAL después se le habilita para bajar al puerto, ¿ya? Y pareado eso, el primer cruce que hace nuestro sistema es que eso sea consistente, es decir, lo que quiero exportar con la guía de despacho. Y en la guía de despacho además tenemos acceso a otra información que es del transporte, el camión, específicamente el contenedor en el que se va, ya porque la carga ya está encima. Pareado eso, nuestro sistema, a través del sistema le informamos al operador que puede presentarse en zona primaria. Al llegar a zona primaria, en el recinto de zona primaria se capturan los datos del vehículo que viene y su guía de despacho, ¿ya? Para esto todo es requisito que la guía de despacho sea electrónica, por supuesto, para la exportación, y con eso lo que avisa es al sistema de aduana, llegó al recinto y ha solicitado su ingreso, una carga que tiene una declaración de exportación y una guía de despacho que están autorizadas a su ingreso. El sistema compara con lo que llegó físicamente, o sea, con el camión que llegó, con la información que trae ese camión al llegar, y le dice si se puede ingresar o no. Y ahí se aplica principalmente la selectividad de aduana, ¿ya? Donde él establece algún tipo de operación respecto a la fiscalización, o el estado libre quiere decir que queda en disposición de pasar al embarque. Más adelante vamos a ver. ¿Y dónde se escanea? Aquí vamos con eso el detalle, ¿ya? Toda mercancía entonces que ingresa ya al país o que va a salir del país, ¿cierto? Primeramente tiene que enviar información que es previa, a priori. Requisito e información, nuestras declaraciones son todas electrónicas, ¿ya? Y por lo tanto, ese proceso, en esa selectividad por sistema, basada en los perfiles de riesgo que están instalados en nuestro sistema y que se van actualizando de acuerdo con los riesgos que están y con el aprendizaje que tienen de aparición de nuevas irregularidades, ya se produce un sistema de selectividad y el 100% de esas operaciones pasan por el sistema de selectividad y por la revisión además de nuestras unidades de control, es decir, de los funcionarios expertos que están en el proceso de selectividad, que además del sistema cuentan con la información manifestada y los documentos del despacho que le permiten ver en una misma operación si tienen algún riesgo detectado por el sistema o la información del manifiesto de la carga y por lo tanto comparar y también hacer su selectividad. De acuerdo con eso, hoy día en la operación vía marítima, para los efectos existe en un 3,81% de selectividad hoy día. Esa selectividad puede establecer una revisión documental, una revisión por tecnología no invasiva o escaneo, ¿ya? O una revisión física. La revisión física, ¿ya? Que es una suma que lleva una revisión documental, cuando hay escaneo también puede llevar un escaneo, y después de eso se hace la revisión física, ¿ya? Alcanza el 3,1% hoy día vía marítima, ¿ya? Y eso puede determinar si la carga está disponible para salir. En el caso documental se puede elevar a la revisión física o mandarla al escáner. Respecto del escáner también puede salir o determinarla una revisión física. El escaneo no determina en sí un ilícito, sino que requiere del aforo físico, que es un acto que está establecido en la normativa, que lo realizan solo los fiscalizadores o fiscalizadores habilitados y que determina el acto completo de si la mercancía corresponde o no a lo declarado y a lo manifestado en los documentos del despacho, ¿ya? Y después de la revisión física también se aplica el procedimiento aduanero correspondiente, es decir, si hay alguna detección, el procedimiento que corresponda de acuerdo al tipo de riesgo que se haya detectado, es decir, al tipo de ilícito o infracción que se haya detectado, se aplica el correspondiente, o bien también queda liberada para su embarque, exportación o importación definitiva al país. Esto es
Entonces, principalmente importación. Así que es la salida de zona primaria, ¿ya? Solamente una comparación con fuentes oficiales respecto a los enlaces oficiales que tenemos en la aduana del mundo. Esos son los porcentajes de aforo físico, fiscalización física que operan aduanas con las que nosotros tenemos enlaces y operaciones no han informado. Ya España tiene respecto a la importación un 1% de aforo físico, o sea, principalmente ellos están basados en aforo documental y de inteligencia. Estados Unidos un 3%, de acuerdo a información de CBP Customs en la página web de la aduana de Estados Unidos. Alemania llega al 5%, debo decir sí que eso depende de cada uno de los puertos, tienen diferencias sí en los puertos, pero en promedio en Brasil el 1,59% en la importación y 0,85% en la exportación, Costa Rica 2,78% en la importación, 0,36% en la exportación, en Bolivia 4,2% en la importación, 5,2% en la exportación, y según la información oficial de la Organización Mundial de Aduanas, ya el promedio internacional de los países que están adheridos, por supuesto, a la Organización Mundial de Aduanas, es un 2% de apertura física, ¿ya? Respecto a los porcentajes de escaneo, como concita interés, bueno, el porcentaje de escaneo, ahí están por año, desde operación del porcentaje de declaraciones de ingreso, o importaciones y otro tipo de ingresos, escaneado. Nosotros estamos llegando al 6% este año respecto a las operaciones de la selección, el proceso que hay escaneo. Considerando que principales tenemos escáner portuario, principalmente Arica, Valparaíso y San Antonio. Ya respecto de la DUS, el 80% de las declaraciones únicas de salida, ya, o sea, principalmente ahí la exportación de la selección pasa por escaneo, ya, considerando que también ha sido relevante hoy día, ya sobre el 80%, ya, el 2018 era el 20%, ya, en el caso de los porcentajes de DIN escaneada no llegaba al 1%. También tiene que ver con la incorporación de equipo y también el aumento de los riesgos, sobre todo en la exportación. Aquí considerando que desde el último semestre del año pasado, respecto a la lucha contra el crimen organizado, hemos incorporado también el mayor riesgo a la exportación, por lo tanto, el 80% de la selección también son escaneadas además, ¿ya? Sí. El 80% de la selección, que es el, ¿cuánto porcentaje? 3,1%. No, es el, perdón, voy a devolverme atrás, es el 3,81% de la selección vía marítima en la importación. Ya en el caso de la importación, ¿ya? Y en la exportación anda cercano al 3% también, y de esas operaciones, en el caso de la exportación, el 80% pasa por escáner de la exportación vía marítima, ¿ya? Vía marítima principalmente. Sí. Y de la importación es cercano al 7% pasa por escaneo, ¿ya? Sí, de la selección. Considerando también que la operación de escáner es relevante para nosotros. Solamente hay unas muestras de lo que muestra el escáner, ¿eh? Es para entender que esta herramienta se ocupa en conjunto con los otros procesos de fiscalización. No es por sí sola, porque el escáner lo que determina son formas y densidades de las mercancías que están siendo escaneadas en forma bidimensional, y lo que hace el software es entregar números de masa o números de densidad, y los colores son ad hoc a el tipo de material que puede producirse, pero es un operador especializado, así como cuando uno se hace una resonancia magnética, es el operador radiológico el que determina lo que hay, es el operador especializado el que determina. Por ejemplo, ahí había un camión aljibe, ¿ya? Y lo que muestra atrás el envío son formas, y eso era lo que traía adentro, no declarado, por lo tanto, para todos los efectos no declarado y oculto, se determina un contrabando de mercancía oculta y no presentada a la aduana.
Entonces después les vamos a mostrar un poquito más de lo que es el escáner. Ahora, ¿cuáles son las principales cifras respecto a los tráficos ilícitos? ¿Ya? En la propiedad intelectual, ahí están datos, tenemos desde el 2020 en adelante, ya en estos casos. Principalmente esos son los hallazgos en cuanto a propiedad intelectual que han ido aumentando, ustedes ven en los años, respecto a la detección, ahí están. Y ustedes ven que los dos primeros en detección principalmente de propiedad intelectual son San Antonio y Valparaíso, ¿ya? Donde San Antonio hoy día ha tomado hasta el 2022, digamos, primeramente era Valparaíso en hallazgo respecto a eso. ¿Ya? Entonces, el 88% de las incautaciones en cuanto a propiedad intelectual corresponden a incautaciones en aduanas con puerto marítimo. ¿Ya? Respecto a salud pública, principalmente ahí están las unidades, pues, desde dispositivos médicos o a otros que pudieran dañar la salud pública, o productos que pudieran dañar la salud pública, por ejemplo, contaminantes o de uso personal que no cumplieran con las condiciones que exige el Instituto de Salud Pública de nuestro país, por ejemplo, ¿ya? Y que estuvieran tratando de ingresar alrededor del 98% de los productos que pudieran dañar la salud pública de alguna forma están en los puertos marítimos, siendo principalmente Valparaíso, Talcahuano y San Antonio. ¿Ya? Aquí ingresa Talcahuano como un gran tema portuario relevante. En cuanto a incautaciones de cigarrillos, contrabando de cigarrillos, porque también hay operaciones de comercio exterior legales de cigarrillos, pero contrabando de cigarrillos, el 91% de las incautaciones corresponden a puertos marítimos, principalmente Iquique, ¿ya? Arica, tienen que ver con también su cercanía a zonas fronterizas, por supuesto, ¿ya? Que contiene puertos. Ya aquí a veces son, por ejemplo, operaciones que se han detectado en la frontera, pero que iban con una operación de tránsito para ser cargadas en el puerto de Iquique. Entonces, por eso es la cercanía principalmente a fronteras que son riesgosas para nosotros en este tipo de riesgos. En cuanto a materia de seguridad, que podrían ser armas, dispositivos u otros, partes y piezas, ¿ya? El 81% de incautaciones corresponden a incautaciones en aduanas con puertos marítimos, San Antonio, Iquique y Valparaíso después. Ese es el orden, ¿ya? Y ese es el orden de magnitud. Claramente ha subido, hay que destacar que que también tiene que ver con que cambió la ley de armas, entonces hoy día también tenemos mayores detecciones en cuanto a las operaciones de parte y pieza, sobre todo, que antes no eran consideradas prohibidas, hoy día sí lo son de acuerdo con la actualización de la ley de armas. ¿Ya? Respecto a las drogas, efectivamente hoy día tenemos mayor cantidad de droga en pasos terrestres respecto a la carga marítima. Sí extraemos de ahí la operación detectada el año pasado con 690 toneladas, porque sobrepasa todas las otras incautaciones, la mayor de la época, y que se hizo en conjunto con la operación de la cooperación internacional que mantenemos permanente con el programa de control de contenedores, ¿ya? De la ONU, y con el trabajo conjunto con la aduana de Bolivia, ¿ya? Y son 690 toneladas de precursores químicos detectados en 40 contenedores que iban ingresando por tránsito hacia Bolivia, ¿ya? ¿En una operación? En una operación. Por eso la sacamos, porque es distorsionante respecto a lo que ocurre en general, ¿ya? Es así como también encontramos la mayor cantidad de éxtasis hace poco en Valparaíso en las 521.000 dosis. Entonces eso también es una operación y también sobrepasa la media de las operaciones que tenemos, y la vamos a ver en un minuto más, ¿ya? Bueno, respecto al equipamiento, esto se lo vamos a entregar, ¿eh? Yo sé que está ahí, pero la mayoría de las consultas que nos han llegado también de la Cámara hemos mandado estos cuadros para establecer que nosotros tenemos, aquí hay equipamiento en general de tecnología no invasiva, hay tanto para lo que llamamos nosotros tecnología mayor, que son cuando se escanea el camión completo o un contenedor completo o el camión con toda su carga y acoplado, que es para ese tipo de carga, y también tenemos tecnología menor, que son las máquinas de rayo X que ustedes conocen en los aeropuertos, en la revisión de equipaje, que están permanentes, ¿ya? Respecto a la que está en puertos, son los que están ahí. Ojo, que la mayoría acaba de ser presente que la mayoría de estos equipamientos, salvo los que aparecen ahí, que son portales,
¿ya? Que tenemos 2 portales, ya que el de Valparaíso y el de Arica, el resto es tecnología móvil, ¿ya? Por lo tanto está disponible para manejarse, si bien tienen una aduana de administración, pero la idea es moverla de entre los distintos puntos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que tenemos un sistema portuario en Valparaíso, si en algún momento necesitamos desplazar el camión escáner a algún extraportuario por algún riesgo, ese equipamiento se mueve entre los puntos de acuerdo al riesgo, ¿ya? Y entre el país también, porque la tecnología y los riesgos van variando en los distintos puntos, ¿ya? Ahí están, efectivamente nosotros recibimos tecnología no operativa, ¿ya? Que son específicamente, tenemos 3 hoy día tecnología que no está operativa, ¿ya? Específicamente no es porque hoy día ya no se puede hacer la mantención o pagar la mantención, es porque esta tecnología ya no cuenta con soporte de marca, ¿ya? De acuerdo con el fabricante, la tecnología tiene una vida útil de 10 años, ¿ya? Y tenemos, si ustedes lo ven ahí, tecnología del año 2007, la más antigua, ¿ya? Entonces esa ya no cuenta con soporte, ya no cuenta con repuesto, ya no cuenta con software ad hoc que lo haga consistente, entonces tecnología que ya no se puede reparar, ¿ya? Si bien están ahí porque tenemos un tema de disposición final, porque tienen una condición para operar esto, son tecnología que irradia, por lo tanto necesitan tanto de autorización de salud pública como también de la CECHEN, de la Comisión Chilena para la Energía Nuclear, tanto para su operación como para certificar a los operadores y los interpretadores de imágenes, ¿ya? Y para moverlo, ¿ya? Y de hecho se mueven con escolta entre los distintos puntos del país en los horarios que nos determinan como carga irradiante y peligrosa. Por lo tanto, para su disposición final de la tecnología que debemos dar de baja, también necesitamos la autorización de la CECHEN que nos digan cómo tratamos principalmente su núcleo, que es la batería principalmente que es irradiante, ¿ya? Para su disposición final, ¿ya? Respecto a esto, tecnología versus también tenemos otro tipo de tecnología además, aquí está un poquito más grande, los temas también de sus años, el año de obsolescencia al lado, ¿ya? Los equipos que son móviles y específicamente que también tenemos distribución de canes, que son nuestros binomios caninos, ¿ya? Que están formados en nuestra escuela de canes que tenemos en la ciudad de Los Andes, donde se entrenan no solamente al CAN, sino también se hace la capacitación para el binomio, es decir, para el funcionario y funcionaria que trabaja con este equipo, que también es importante porque estos se van complementando en su trabajo, ¿ya? Hay canes que son especialistas, o sea, tienen hasta 7 tipos o más, hasta 9 los que mejor se pueden entrenar, de olores que pueden detectar. Y tenemos entrenamiento, canes entrenados para armas, drogas, pólvora, distintos tipos de droga, ¿ya? Dinero también, para la detección del dinero, el contrabando de divisas. Sí. Estamos en estos momentos entrenando una nueva camada y con su correspondiente guía. Ya 7 canes vamos, y eso ya son de centro de reproducción también propia que hemos instalado para también disminuir los costos que significan en esto. Ahora, hay que entender que de las camadas pueden tener, no sé, una camada de 8 o 9 cachorros cada hembra, y de eso más o menos la mitad de ellos puede ser entrenable. Entonces también son inversiones que el servicio ha hecho y también en mantener. También hemos entrenado perros para otras instituciones. O sea, hemos hecho entrenamiento para convenio para el SAC, que hoy día ya cuenta con su propia escuela, pero en algún momento partimos nosotros, para la Armada, para otros países también hemos entrenado en el marco de los acuerdos de cooperación que tenemos internacionalmente, ¿ya? En cuanto a inversión en tecnología, en los años que corresponde a esta comisión, ya recién a partir de este año, son fondos que se planificaron y otorgaron en el 2022, y a partir tanto de lo que es transferencia del Ministerio del Interior, del Plan Más Seguridad y del Plan de Lucha contra el Crimen Organizado, estamos incorporando tecnología a partir de este año,
Ya ustedes saben, ya informamos que los camiones ya llegaron al país, están en plazo de conseguir las autorizaciones correspondientes, están todavía en manos del proveedor, ellos no lo tienen que entregar llave en mano y habilitado por esa operación, ya, y partimos con la operación sobre 4.000 millones ya de lo que tenemos incorporado ya hoy día. Desde el año, la última adquisición anterior fue el año 2017, por eso no aparece en el gráfico ahí, ¿ya? 2017, sí, 2017, pero no está en el gráfico ahí, que fue la última adquisición de un equipo de tecnología no invasiva. Respecto a lo que cuesta la mantención y lo que se gasta anualmente, en general el presupuesto es de 800 millones, incluso este año es más. Estos son los presupuestos asignados. Cabe destacar que los dos que están en amarillo ahí es porque se retiró o se obtuvo en el marco presupuestario menos presupuestos del requerido para la mantención de los equipos. Ya en el año 2020 de hecho se retiró y por lo tanto todos los equipos que eran de la marca Aerotech y la marca china, que ahora se me olvidó los Smithy, pues se lo voy a entregar el detalle, ya quedaron sin mantención en ese año por retiro de presupuesto, ya eso fue lo que se gastó en el resto de la tecnología. ¿Ya? Y a partir de este año ya destinamos 800 millones porque la mantención es permanente y mientras mayor obsolescencia nos cuesta más caro mantenerlo. Por ejemplo, hoy día lo que estamos adquiriendo, los que están llegando ahora, les pedimos dentro del contrato una mantención por 10 años incorporada en el valor, que son 3.200 millones de pesos cada equipo. Está incorporado 10 años de mantención. ¿Para qué? Para ahorrarnos estos costos y que sea de parte de la operación y de la inversión inicial de la compra, porque el costo es muy alto. El problema es que el operador ya no te da más de 10 años, o sea, no teníamos oferta tampoco por conseguir mantención más allá. ¿Por qué? Porque la obsolescencia es a 10 años. Por lo tanto, después la mantención la tenemos que pagar nosotros si es que hay y es muy cara. Estos son los costos de lo que tenemos hoy día y teniendo 3 no operativos, es decir, que ya no están sujetos a mantención. Son sobre 800 millones de pesos. ¿Ya? Respecto a las inversiones en equipamiento, bueno, a partir de este año, estas son las inversiones proyectadas, una TNI mayor, ya que va destinada para la aduana de San Antonio, ya con recursos propios. Esto vino en el presupuesto regular del servicio, que ya está en proceso de ingreso al país, pero se licitó, se adjudicó, se firmó contrato, está en proceso de entrega. Ya son licitaciones largas, son licitaciones internacionales, con toma de razón además a Contraloría. Ya está proyectado además, eso debería estar en septiembre, ya su entrega. Esperamos en septiembre, la verdad es que la empresa tiene hasta octubre para entregarnos, pero esperamos en septiembre porque ya están casi todos los procesos cumplidos, faltan las autorizaciones que tiene que darse Chen. Y por otro lado, la infraestructura que le estamos requiriendo al puerto, porque no tenía infraestructura para operar los equipos, ya que requieren, como irradian, una infraestructura especial, y segundo, como es tecnología delicada y los puertos están al lado de la costa, requieren también un resguardo en particular, es decir, les solicitamos ahora un galpón, ¿ya? Y el puerto, después de varias conversaciones, se abrió a hacer ellos la inversión para construirnos el galpón respecto a esto, ¿ya? Hoy día está operando al aire libre y eso es lo que más... ¿Qué inversión, disculpen, en este TNI? En este TNI nuevo son 3.200 millones de pesos, es lo que costó el TNI, y lo que va a hacer el puerto es construirnos un galpón, ya para poder operar y resguardar el equipo. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que ver todas las demás inversiones, que es lo único en infraestructura que nos va a poner el puerto, ¿ya? Además está proyectado, ya también adjudicado y confirma 2 TNI mayor para los pasos del LOA y en realidad Colchane para la zona norte principalmente, porque estos venían del plan Más Seguridad en el norte, ya transferidos desde el Ministerio del Interior. Y la tecnología mayor el 2024 que van a llegar, que están en proceso de licitación, ya los 2 TNI para el paso de Chacayuta y Libertadores, que tienen que ver con recursos transferidos por el crimen organizado. Ojo que estos van a quedar a disposición también de... ¿Contra el crimen organizado, no? Sí, con el crimen organizado.
contra el crimen organizado, de lucha contra el crimen organizado, ¿ya? Y que tienen que ver con específicamente que son equipos móviles, específicamente también para poder operarlos en la zona, ¿ya? Porque uno puede atacar, sobre todo en el norte, que podríamos estar hablando de corredores, ¿ya? De corredores bioceánicos, es decir, un ingreso terrestre para ser cargado, por ejemplo, todo lo que viene de Bolivia o de Perú, que se embarca por puertos chilenos, ¿ya? Podría también esta tecnología determinarse si es mejor en algún momento fiscalizar en la frontera o si es mejor en ese momento trasladarlo al puerto, y esta tecnología es móvil para también producir eso. Ahora en Arica tenemos un portal instalado y operando, ¿ya? Y por supuesto está considerado acá, tenemos el acuerdo, estos están así establecidos porque existe solamente el acuerdo, ya, de los GORES que votaron, que nos llegaron las actas de votación, donde nos ponen a disposición transferencia de recursos para la adquisición de equipos de tecnología no invasiva, ya, pero nos ha llegado los fondos y estamos a la espera de la suscripción de los convenios. Ya, esto es solamente porque los proponen cierto, los gobernadores o gobernadoras regionales y los votaron en su core. Entonces esa es la información que nos llega y nos comunican a nosotros a través de nuestros directores y directoras regionales, ya, y estamos a la espera que nos llegue la información específica al respecto. Directora, disculpe, solo por un tema de tiempo le pido si podemos ir concluyendo para después dejar un espacio también para plantear algunas preguntas, Okay. Pero muy agradecido siempre de la exposición, creo que es bastante completo. Ya, solamente decir que esto no va por sí solo, esto también requiere estamos trabajando fuertemente en incorporar a partir de este año sistemas, interoperabilidad y principalmente el sistema de trazabilidad que estamos desarrollando nosotros, como el sistema Hermes, el sistema de selección o de análisis inteligente de datos, que es el SAS, también lo adquirimos nosotros la licencia a partir de este año, y estamos trabajando en aumentar la interoperabilidad con otros servicios y con los puertos para mejorar los sistemas de inteligencia y los programas en los que estamos trabajando, ¿ya? Ese es el cuadro de dotación, lo pueden ver en detalle después, ¿ya? Que es la dotación con lo que conseguimos y la proyectada para el 2023, porque estamos desarrollando los últimos procesos de selección y con eso completamos la dotación que tenemos disponible, ¿ya? Cabe destacar que yo recibí, si bien no nos han otorgado dotación en los últimos años, se disminuyó específicamente por disposiciones, el servicio se disminuyó más de 246 personas su dotación, aún así eso yo recibí el servicio con 252 vacantes. Ya, por lo tanto son los procesos que hemos ido dando con las que vamos a terminar ahora a fin de año de proveer, ¿ya? Otras cosas que hemos hecho, la creación del Departamento de Inteligencia Aduanera, ¿ya? Que está operando desde enero del 2023, ¿ya? Y la creación del Departamento de Contraloría Interna, ¿ya? Que nos permite controlar los riesgos también de trabajo. Uno es para específicamente el desarrollo de inteligencia, ya en base a sistemas de inteligencia analítica, y el otro es principalmente riesgo interno y basado en el sistema de integridad del servicio. Ya, por supuesto que estamos trabajando con Ministerio de Transporte en la mesa de facilitación del transporte marítimo, en el programa y política nacional de logística colaborativa de puertos, y en el trabajo del MOP para futuro incorporar en las licitaciones, sobre todo de aquellos puertos públicos, infraestructura que nos permita para una mejor fiscalización, y la actualización de normativa. Están los principales hallazgos, pero yo creo que ustedes los conocen. Solamente mostrarles este caso para mostrar en el tema de específicamente lo que dice relación con el escáner. El escáner muestra esa operación, ¿ya? Les puedo mostrar en detalle todas las imágenes que tenemos en el escáner. Ahí lo que determina en el operador es que hay una formación irregular de los zunchos o de las amarras con las que van, ya lleva más o más cortes que los zunchos que habitualmente se utilizan para amarrar esa carga, ese tipo de carga en los pallets, ¿ya? O sea, por ejemplo, dicen que había 11 y aquí había muchos más, entonces eso ya muestra, y aquí arriba, en esta parte, por ejemplo, se ve que las formas cambian por la figura, ¿ya? Esto, por ejemplo, es carga no contaminada, y de aquí hacia abajo sí estaba contaminada, y estas tablas lo que eran aglomeradas era pasta base, ¿ya? Parecían tablas de mercancía. Entonces, la importancia de esto, que es el apoyo por sí solo, esto requiere, lo que determina el operador
es que esto puede ser cualquier de tipo orgánico porque los muestra en ese color el software de operación por la densidad y número molecular de las mercancías, que es la mayoría de esto es orgánico por el color, ¿ya? Principalmente color cobre o salmón, ¿ya? Y que tiene formas irregulares, que su disposición es irregular y que cambia la forma regular que se amarra este tipo de carga, lo que genera que se haga un aforo físico, que se aplique otro tipo de tecnología. Yo solamente quiero mostrar en este... Aprovecho de mencionar a la diputada Francesca Muñoz, que la hemos registrado para plantear las preguntas. En la primera uso de la palabra. Luego también a los demás integrantes de la comisión, diputado Luis Sánchez, diputado Sandón. Luego también me anoto yo. Y vamos a dar ahí pronto una ronda de consulta. Sí. Voy a compartir. Perdón, este está ahí. Ya, esta es la operación en el escáner que motivó el posterior aforo físico. Estas son las imágenes que ven nuestro funcionario, operador especial de escáner. Ya, estos son lo que motiva, estos son los tipos de carga irregular, ¿ya? Lo que hace es que se desarrolle, esto es de julio, ¿ya? Así se hace el escaneo, si está en puerto, esto fue Arica, puerto, ¿ya? Así muestran las imágenes en general, finalmente se abre y se hace el aforo de la mercancía, se busca la carga que tenía irregular, ¿ya? Arica, venía de Bruselas. ¿Sí? ¿Iba a Bruselas? No, iba a Bolivia y venía de Bruselas. ¿Ya? Para decir que no solamente es el... Sí, raro, por eso además el tipo. Si ustedes lo ven, parece madera, se ocupa en otras operaciones. Perdón, parecía... Tenía un destinatario en Alemania, disculpe. Destinatario en Alemania. Venía el destinatario, ese era. Sí, y venía de Bolivia. Venía de Bolivia, sí, es tránsito, es el tránsito. Esos son los otros operadores. Esta tecnología, por ejemplo, la tenemos solo en Arica, que es un escáner móvil que permite penetrar este tipo de mercancía, o las puertas, por ejemplo, en los autos, se ocupa mucho en la frontera, que es un escáner móvil que muestra así, que muestra la formación irregular, porque si esto fuera sólido, uno dice tendría una formación regular. Entonces, aquí es el ojo experto el que determina principalmente. Entonces, al hacer la prueba de campo con un taladro, y se hace la prueba de campo, que ese es el otro equipo que contamos, muestra que es base de cocaína. Esta era pasta base de cocaína, ¿ya? Y esto venía así, ¿ya? Esa es la relevancia, pero eso apoya que principalmente la tecnología por sí sola, ¿no? Es el funcionario también, necesitamos funcionarios especializados que hagan la interpretación de las imágenes, necesitamos el apoyo de otra tecnología que es la que determina los puntos, y por supuesto que esto apoya el aforo físico, entonces apoya el trabajo permanente que hacen los funcionarios sobre la documentación y otros aspectos. Muchas gracias. ¿Eso es? Sí. Muy bien. Estamos un poco apresurados con el tiempo, entonces ¿les parece si intentamos plantear las preguntas y comentarios lo más asertivo posible para después dar un tiempo para que la directora uno a uno vaya atendiendo las consultas que se hayan realizado? Creo que la exposición ha sido bastante completa. Era necesario tener una sesión únicamente para poder recibirles como autoridad en la fiscalización de las importaciones y las exportaciones. Hay algunos asuntos que tienen que ver más con el crimen organizado, y me imagino que vamos a poder plantear también en las siguientes exposiciones de la Policía Marítima. Sin embargo, ya ofrecemos la palabra entonces para que la diputada Francesca Muñoz, que se inscribió en primer lugar, pueda realizar sus consultas. Buenos días, saludar a todos los presentes, a los colegas y evidentemente también a la directora por esta completa exposición. Muchas gracias. Y bueno, específicamente la pregunta va en dirección a lo que justamente se estaba planteando. Yo soy de la región del Biobío y aquí nosotros teníamos un camión escáner que incluso lo tuvimos que prestar para otros puertos. Entonces, mi pregunta va directamente: ¿cuántos camiones escáneres y tecnología tenemos en el país? ¿Cuánto está por llegar? Y el porcentaje de aumento que habría, aumentaríamos desde ese 3% que tenemos con los camiones. ¿Cuánto aportarían los camiones en sí?
Lo otro, los perros, ¿cierto? Los binomios también yo creo que son muy relevantes, pero todo esto va acompañado, que también la directora lo colocó acá. Yo creo que es muy importante preguntar si los camiones, todo esto está ligado también con recursos destinados para el personal, porque nosotros vamos a firmar los convenios. Entonces, yo tengo entendido que van los convenios de los camiones, por ejemplo, escáneres, van, sí o sí, eso es lo que yo también sabía desde mi región, por ejemplo, pero no lo sé si van ligados con el personal especializado, porque me estoy dando cuenta acá que hay un nudo crítico acá con el tema del personal que usted habló también. Tengo entendido que tiene menos personal de lo que contaba hace un tiempo atrás, algo así, ahí me quedó como un poquito la duda. Pero también ahí, más que nada, era eso, preguntar sobre cuántos camiones se cuenta, cuántos se van a contar y el porcentaje de aumento que va a tener con toda esta nueva tecnología. Pero vuelvo a insistir también, con el personal apropiado, especializado para ello, y los perros. ¿Cuántos perros cuentan y cuántos también ustedes han pedido que se aumente también en el presupuesto que se viene? Porque ya están preparando el presupuesto, ¿cierto?, 2024, entonces también ahí que si va incorporado el personal, los perros y todos los camiones, pero vuelvo a insistir, todo lo que está enfocado al personal especializado también. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Francesca Muñoz. Entonces le ofrecemos la palabra al diputado señor Luis Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecerle también a nuestra invitada la exposición. Yo creo que es muy importante para entender bien las dimensiones del problema frente al que estamos y de los desafíos pendientes todavía en los puertos, entender bien la mirada de aduanas, que son una institución permanente del Estado, más allá de los gobiernos que van y vienen, y son funcionarios que tienen una trayectoria, evidentemente, que permite hacer un análisis como el que veíamos recién con los escáneres, que evidentemente tú ves esa foto y uno no sabría qué hacer de esas imágenes, y los funcionarios ahí tienen el ojo para ver sobre los colores, la densidad, etcétera, qué es lo que eso significa. Por eso es tan importante el trabajo que se hace con esta tecnología no invasiva, estos escáneres, y por eso la necesidad de que tengamos más. Por eso también es bueno que estén estos procesos de compra pendientes y entrega, que espero que ocurra pronto, de estos escáneres nuevos. Y lo que me interesa saber, y la pregunta que quiero hacerles es, habíamos visto que ahí había un 3,81% de las mercancías que pasaban por algún tipo de control, documental, escáner u otros mecanismos. De ese 3,81%, ¿cuánto es el que exactamente pasa por escáneres? Me gustaría saber también en promedio, en los puntos donde trabajan estos escáneres, más o menos cuántos controles diarios se hacen en cada uno de estos escáneres. ¿Y qué es lo que se necesita, en opinión de ustedes, para que haya una mayor cantidad de escáneres, de escaneos? En el fondo, para que la frecuencia sea más intensa. Pregunto esto porque estuve hace algún tiempo en San Antonio, hicimos una fiscalización del trabajo que estaba haciendo el escáner ahí, y me dio la impresión de que podría aprovecharse más esa máquina y podía tener una mayor actividad, al menos por lo que pudimos ver en ese momento. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le ofrecemos la palabra a la diputada Osandón. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la directora, agradecer la exposición también. Y yo quiero como centrarnos en lo que estamos abocados en esta comisión investigadora, que es lo que más nos preocupa de este nuevo sistema o el aumento del crimen organizado que ha aparecido en nuestro país. Y es por eso que nos interesa tanto el tema de los que estamos en ella, ¿no? Entonces, mis preguntas un poquitito van en esa dirección. Primero de todo, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con la PDI? Porque hablamos de perros, hablamos de armas, hablamos de droga, hablamos de cosas así, que me pareciera que deberíamos estar hablando más bien con la PDI que con aduanas. Y además, en parte de su informe, la directora dice que han agregado una sección nueva que hace relación con el crimen organizado. Entonces, la pregunta, ¿tienen la capacitación, tienen el presupuesto, tienen la expertise para agregar esa nueva estructura, por decirlo así, a aduanas, dado lo que estamos viviendo hoy día en el país, que es tan urgente? Tenemos por otro lado, y eso me gustaría preguntar, el tema de San Antonio, cómo fue calificado por la ONU, ¿no es cierto?, como un puerto donde era un puerto rojo, creo que se dice, que son estos que son fáciles para el traslado, y, o sea, en el fondo para la comercialización y el narcotráfico. Y la relación también con Antofagasta. Me interesa muchísimo cómo se fiscaliza lo que entra y sale de Bolivia también, porque también ahí sabemos que
que existe también mucho paso de cocaína y al parecer no tenemos la suficiente fiscalización, entendiendo que faltan escáneres, faltan muchas cosas, pero vuelvo a esa pregunta. ¿Ustedes tienen la capacidad o aquí tendríamos que poner otras personas, otras instituciones a trabajar como de igual jerarquía? Y en ese sentido, la PDI tiene la posibilidad, por ejemplo, de fiscalizar a los mismos funcionarios de aduanas, por ejemplo, que están encargados de hacer estas selecciones, porque cuando la selección es tan baja, si uno es una persona que se dedica al narcotráfico, es cosa de mandar 2 embarques, la probabilidad es bien alta de que entre, si solo un 3% es al final el que es fiscalizado. Entonces, como que efectivamente nos faltan recursos y en eso van a tener todo el apoyo nuestro, pero me gustaría saber eso, ¿qué opinan de esa parte y esa relación que me parece muy importante con la PDI, también como de la jerarquía? ¿Ellos tienen facultad, digamos, para entrar a este sector del crimen organizado? Eso. Gracias, presidente. Tengo más preguntas, pero creo que en orden del tiempo... Muchas gracias, diputada Jimena Sondón. La diputada Camila Rojas también ha solicitado el uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Son 2 temas. El primero es la posibilidad de que aduanas nos pueda entregar un comparativo respecto de la situación de resguardo y fiscalización de la seguridad portuaria en torno a su rol, pero un comparativo de las políticas que han implementado los distintos gobiernos en esta materia. A mí me parece importante, en definitiva, saber con cuánto apoyo ha contado aduanas en cada gobierno y qué tanto empeño le ha puesto al menos los 3 últimos gobiernos al resguardo y la fiscalización de las vías marítimas. Y lo segundo, presidente, yo sé que nosotros no lo podemos citar, pero me parece que probablemente luego de recibir más invitados va a ser muy necesario saber también cuál es la persecución respecto de los delitos que se pueden cometer en las vías marítimas, ¿ya? Y al menos de lo que yo he podido estudiar y estar en terreno, hoy día tenemos un problema también referido a la persecución del crimen organizado y del contrabando. Entonces, por más que todas estas instituciones actúen y obtengan resultados, también es necesario ver cómo el Poder Judicial enfrenta los casos. Entonces, yo creo que más avanzada la comisión lo podemos ver, pero sería importante quizás obtener información relativa a cómo actúa el Ministerio Público frente a esta situación. Gracias, diputada Camila Rojas. Vamos a adoptar al final acuerdos en relación a las propuestas que plantean, parece. Por mi parte, yo quería consultar, bueno, hartas preguntas, pero lo vamos a sintetizar en 2. Es muy sencillo. Por mi parte es en relación a el personal. Sabemos que el punto, la debilidad, o mejor dicho, un sistema es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Y hemos conocido casos en donde han habido personal público que ha estado involucrado, ¿no? Y el servicio, de hecho, lo que ocurrió en el aeropuerto de Santiago, y si mal no entiendo también hemos tenido en el puerto San Antonio, en donde ha habido personal que ha terminado también imputado por irregularidades o delitos, derechamente. Entonces, yo le quería consultar, de la exposición desprendo que no todo el personal está habilitado para ser fiscalizador. Entonces, ¿cuáles son los estándares o cuál es el chequeo que tienen los fiscalizadores para poder cumplir esta labor? Y lo segundo y último es que tanto de los presupuestos asignados a la mantención de equipos para fiscalización como el personal se muestra una baja en el año 2018, por ejemplo, que era la mitad del presupuesto de mantención de equipos del año 2023. Fue polémica, noticia y escándalo el no funcionamiento del escáner del puerto San Antonio. Entonces, ¿podríamos nosotros señalar el día de hoy que el no funcionamiento de ese escáner fue justamente porque no había presupuesto asignado para la mantención? Esa es la segunda pregunta que yo quería plantear, y la diputada Carolina Marzano ha solicitado también el uso de la palabra y ahí le ofrecemos ya, directora y equipos a que puedan atender. Muchas gracias, presidente. La verdad es que son muchas preguntas, pero voy a ser bien general. Usted lleva, tengo entendido, hace muy poquito, va a cumplir 1 año como directora. ¿Cuál es el principal desafío que tiene usted con respecto a las debilidades que encontró? ¿Cuáles son las debilidades que encontró al asumir este tremendo desafío? También decía de los funcionarios expertos que interpretan imágenes, ¿son suficientes? ¿Cuál es el déficit? Y también saber desde cuándo trabajan, porque en algún momento al inicio comentó que trabajaban de manera
interinstitucional. ¿Desde cuándo y qué cambios se supone que hay con respecto a lo que ha pasado al trabajar de esta manera usted como nueva directora, o si se ha podido levantar esa información? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Mi señor secretario, ya hay que adoptar el acuerdo de cambio de horario de la comisión antes de que acabe lo regular. La propuesta es para sesionar los días lunes de 11:30 a 13 horas con la prórroga automática. Con prórroga automática hasta las 13:30 horas, si así se requiere en cada sesión. No sé si es que hay acuerdo para 11:30 a 13 horas. A 13 horas. Con prórroga automática. Se complica, diputada Rojas. Hay que adoptar el acuerdo. No sé si la diputada Francesca Muñoz autoriza, el diputado Undurraga. Yo prefiero pero si están todos de acuerdo con eso me sumo nomás, pero solo por Zoom, desde Santiago. Por lo que dure. Entonces, 11:30 a 13. Adoptamos. ¿Se acuerda o no se acuerda? No va a poder nunca. 11:30 a 13 horas. Acordado, presidente. Vamos a tomar todas las medidas para facilitar también que puedan participar todas y todos los parlamentarios, agradeciendo también la disposición de todos. Sí, diputado Undurraga. Solo una pregunta. ¿La posibilidad de participar por Zoom se vence el 31 de agosto o podemos seguir en ello? Porque si se vence el 31 de agosto es imposible a las 11:30 estar en Valparaíso los días lunes. ¿Podría ser este acuerdo vigente por el mes de agosto por lo menos y ahí reevaluamos antes de que venza esa autorización? Pero se puede por Zoom, ¿no? ¿Sí? Sí, hasta el 31 sí. Y reevaluamos el horario antes de que eso venza. ¿Me parece? Entonces, directora señora Alejandra Arriaza, también al señor José Luis Castro, María Jazmín Rodríguez, que es subdirectora jurídica, señora Gabriela Landeros, también subdirectora jurídica, Marcelo Reyes, subdirector de informática, a todo el equipo le ofrecemos la palabra a fin de que puedan atender los asuntos que se han planteado y agradeciendo también la exposición, y de seguro también le vamos a requerir en otras comisiones o solicitudes de información que gestionaremos por medio de la Secretaría. Hay 5 minutos disponibles. Hay 5 minutos disponibles. Es un gran desafío. Gracias, señor presidente, y por su intermedio le respondo lo que no, yo me llevo anotadas las preguntas y se las puedo hacer llegar, no tengo ningún problema, se las hacemos llegar a través de la Secretaría. La voy a dejar en la Secretaría también y se las hacemos llegar, ¿ya? Entonces voy a contestar en temas generales. Primero quería decir que me parece importante porque hay algunos detalles acá. Específicamente los escáneres no vienen acompañados de personas, eso es verdad. ¿Ya? Y hay aquí temas. Nosotros hemos solicitado la incorporación, porque para este año no estaba considerado en el presupuesto que se presentó como exploratorio tampoco, ya aumento de dotación para el servicio. Nosotros tuvimos 0 el año pasado y ya por lo tanto hemos solicitado para el presupuesto 2024 la incorporación de la cantidad de dotación de operadores. Ahora ustedes entenderán que nos llegan los equipos ahora, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo ahora es tenemos los cursos de capacitación a la gente ya, porque se demora. El curso de la SECHEN nos cuesta alrededor de 200.000 pesos por funcionario, no es barato para un servicio público si queremos hacer mucho, y adicionalmente a eso significa meses de preparación y la prueba no es fácil. ¿Ya? Porque es un operador especializado, o sea, es un funcionario especializado. Entonces lo que estamos haciendo es solicitar a la gente que va a reemplazar a los funcionarios, que ahora vamos a determinar para el uso de los camiones escáner, pero van a estar en sus camiones escáner en cuanto los escáneres lleguen. Estamos ahora haciendo las certificaciones con SECHEN de esos operadores nuevos. Tenemos alrededor de 100 operadores a nivel nacional y estamos incorporando 45 personas nuevas que están en proceso de certificación ahora. Se los puedo mandar el detalle exacto de los números, pero ese es el volumen. Ahora tienen que pasar las certificaciones, todavía están en el proceso. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener la disponibilidad de eso. Ya el 3,81% de las operaciones, bueno, está en la presentación, lo van a poder ver ahí en la selección a algún tipo de examen de selección. Hay que recordar que el 100% de las operaciones pasan por la fiscalización del sistema y por la fiscalización manual de los documentos del despacho, principalmente de la manifestación de la carga por parte de nuestros funcionarios. Ya después de eso se selecciona el 3,81 para algún tipo de selección
de apertura y que en el caso de la importación el 3,1% es para la apertura física, ¿ya? Pero es una suma de los procesos anteriores, ¿ya? La cantidad de los escaneos diarios que puede hacer cada camión son alrededor de entre 60 operaciones de escaneo, porque además por disposiciones de lo que irradia debe descansar con ciertas disposiciones de la SECHEN cada cierto tiempo, ¿ya? Y deben cambiarse los operadores y otros porque es un equipo que irradia, ¿ya? ¿Por turno o por día? Por día. O sea, por 3 turnos. Por 2 en el caso marítimo portuario, porque los puertos funcionan solamente en un turno y un turno de extensión, ¿ya? No funcionan 24/7, ¿ya? Pero por disposiciones de la comunidad portuaria, ¿ya? De todas maneras, me preguntaban en otra, el diputado Sánchez me preguntaba por el tema de si los puertos podían requerir de una forma de hacerlo más eficiente. Efectivamente, podrían hacerlo. Hay tecnología que no llega a Chile, porque estas son las tecnologías. Tenemos 3 operadores que ofrecen equipamiento para acá en las licitaciones internacionales. Esos son los 3 operadores que llegan en las presentaciones, no llegan más, ¿ya? Pero en otros puertos del mundo tienen algunos escáneres mucho más caros, de una tecnología más anticipada, pero aquí lo principal es que la infraestructura portuaria ya no permite otro tipo de operación tampoco, porque esto tiene que estar separado. Ustedes ven TPS, de hecho el escáner del puerto de Valparaíso lo tenemos en CEAL, porque en TPS no hay espacio para cumplir con las disposiciones de lo que el equipo irradia y lo que necesita para operar. Eso es arriba en el camino a la pólvora. Está en ese espacio porque aquí abajo no tenemos dónde, entonces depende del puerto. Efectivamente hay una infraestructura que nosotros tenemos que trabajar para los requerimientos a los futuros puertos, porque también a los puertos que son públicos les significa renovar los contratos de concesión y de licitación con esto. Entonces esto es un trabajo que estamos haciendo para futuro. Entonces, si uno quiere una operación más eficiente y dice ya toda la carga tiene que pasar por escaneo, tiene que tener 2 o 3 escáneres y un flujo de puerto que permita hacer eso, porque el escaneo se demora no menos de 20 minutos más el análisis de las imágenes. Entonces no es como la maleta que yo analizo y la abro al tiro al lado. Esto hay que además disponer la forma de operar eso, porque se necesita analizar las imágenes, eso lleva tiempo, ¿ya? El tiempo de descanso, tienen que descansar cada 2 horas, por lo menos media hora y con cambio de operadores, ¿ya? Hay que acordarse que además por disposición portuaria los puertos tienen tiempo horario de descanso donde también detienen sus operaciones, como el puerto de San Vicente, que tiene 2 ceses de operación por ley de puerto. Por negociación colectiva con su portuario. Ya eso pasan. Respecto a los temas específicamente voy a tratar de, las demás preguntas se las voy a mandar, pero lo principal, nosotros hay que recordar que las zonas portuarias son zonas primarias, pero además son zonas de seguridad especial para otros tipos de facultades que regulan otros servicios. Ya las policías, en el caso de los puertos, son la policía marítima, ¿ya? Por lo tanto, las policías de la PDI y Carabineros están hacia afuera, salvo que tengan alguna orden de investigar respecto a eso, donde ahí sí les rige todo el procedimiento. Lo que nosotros estamos trabajando en las unidades de coordinación estratégica, que además tenemos el programa de control de contenedores, donde incorporamos además a San Antonio, está Valparaíso, San Antonio, en la UC Central, ¿ya? Unidad de Control Estratégico de Coordinación Estratégica Central, ¿ya? Que dirige el Ministerio del Interior con todas las policías, y el operativo se trabaja en conjunto. Nosotros somos órganos detector porque tenemos la primera responsabilidad sobre las cargas. Nosotros denunciamos al Ministerio Público y el Ministerio Público determina qué policía investiga. Por lo tanto, nosotros tenemos un protocolo SACFI, en la mayoría de ellos, que es de acción inmediata, sobre todo en drogas y otro tipo de contrabando, para trabajar en conjunto con las policías. Y lo trabajamos en conjunto. Ahora, si es la operación portuaria normal, nuestra policía que trabaja con nosotros es la Policía Marítima, ¿ya? Entonces ese es el trabajo en general, ¿ya? Los comparativos hacia atrás que solicitaba la diputada Rojas se los vamos a hacer llegar porque tendríamos que levantarlo, ¿ya? Y principalmente contestarle a la diputada Marzán que yo efectivamente llevo un año, acabo de cumplir un año de directora, pero hasta el año 2016 tuve 19 años antes de aduana, ¿ya? Entonces fui directora regional de la aduana metropolitana en el aeropuerto por 5 años, fui subdirectora nacional por 5 años, después trabajé 2 años en el puerto público, en la empresa, sí.
en los desafíos principales incorporar como relevante, porque nosotros trabajamos con inteligencia y con investigaciones de este tipo hace muchos años. Principalmente hoy día con la irrupción del crimen organizado es el aumento de la inversión en la tecnología no invasiva y de apoyo a la fiscalización, que considera camiones escáner, otra tecnología, o sea, la tecnología móvil, fibroscopio, la detección de droga, para que funcione en paralelo a los procesos de detección, desarrollo de sistemas. Estamos trabajando en desarrollar un sistema de interoperabilidad con los otros entes del Ministerio de Hacienda y con los otros entes de la inteligencia del Estado. Se nos ha dado, hemos solicitado y nos dieron los fondos para inversión en eso. Y estamos trabajando principalmente en la capacitación de funcionarios. Esos son los 3 desafíos principalmente en estas materias. ¿Ya? El riesgo y el análisis de riesgo lo tenemos claro. Ahora tenemos que fortalecer más de lo que hemos incorporado. O sea, es primera vez desde el año 2017 que estamos incorporando nuevamente tecnología no invasiva en un año sobre 10.000 millones adicionales de tener 0 los años anteriores. Entonces, ya eso, su incorporación es parte del cumplimiento de ese desafío, más el fortalecimiento de todo lo demás. Sí, por supuesto. Las demás preguntas les mandamos el detalle, diputado. Estamos un poco al mismo porque se comenzó a votar algo en sala en relación al orden. Sin más, agradeciendo a todo el equipo la disposición por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.